Vamos a empezar copiándonos a nosotros mismos con eso de que está bueno que el periodismo argentino viva una etapa de sinceramiento gracias a la clarificación de los intereses corporativos, ideológicos, a que responde cada quien, a que respondemos cada uno de nosotros. Pero hay, de esto también hemos hablado en un montón de oportunidades, hay una abismal diferencia entre eso y que las operaciones de prensa se conviertan en un paisaje cotidiano. Brindar información y opinión desde un posicionamiento político que se deja claro, ya sea porque se lo expresa o por resultar obvio, no es lo mismo que magnificar o directamente inventar en nombre de la meta mayor. De por sí es lamentable el subrayado de este aspecto de sentido común, ¿no? Que parte las aguas entre el legítimo blanqueo de para dónde se juega y la ilícita manipulación profesional. Hace unas semanas tuvo inmenso y justificado rebote un relato del escritor William Scholl, quien utiliza la figura del ornitorrinco para parodiar lo que el propio autor definió como el increíble nivel de mentira que se está manejando en los medios opositores y el descaro con que se manipula al público. De todos modos, Scholl aclaró que a esta altura queda claro que quienes consumen fábulas como las del ornitorrinco ya no son del todo inocentes, porque en muchos casos es lo que quieren escuchar. La fábula referida es la noticia efectivamente increíble que ingeniaron y articularon algunos de los medios y colegas más rabiosos del enfrentamiento al gobierno acerca de una inminente intervención al Grupo Clarín. Hace ni un mes. La secuencia de esa comedia, de esa noticia inventada literalmente, fue desopilante, pero cuando se reveló como la fantasía que era, ya se había expandido que el gobierno pensaba entrar a las instalaciones de Clarín poco menos que con las Fuerzas Armadas. Y efectivamente, como conjetura Scholl, es de temer que un sinnúmero de marcianos no solo lo creyó, sino que se impuso convencerse de que el expolio no ocurrió porque los inventores alertaron sobre el invento. Todo esto viene a cuento de que es muy probable que otro tanto, de analogía notablemente similar, haya sucedido o esté aconteciendo con la, comillas, denuncia de que el presidente de la Corte Suprema estaría bajo mira de la AFIP. El presunto origen de ese trascendido sería un comentario que Ricardo Lorenzetti le habría hecho a uno o algunos de sus pares en este show del uso del potencial al que pareciera que tristemente debemos acostumbrarnos. Tanto la AFIP como un despacho de la Agencia Estatal de Noticias, que cita fuentes del organismo recaudador, desmintieron que esté en marcha investigación alguna. La Corte, el jueves por la mañana, emitió un comunicado en el que admite haber tratado el tema a través de un lenguaje ambiguo que oscurece mucho más que lo que aclara. En la Corte no supieron o no quisieron precisar si acaso su titular tuvo indicios concretos de que la AFIP estaba detrás de él, y en verdad voceros calificados dijeron que a Lorenzetti solo le llegaron rumores. Muy bien. A raíz de los trascendidos periodísticos, Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados del PRO, presentó una denuncia en la justicia criminal y correccional contra el director de la AFIP,
quedando conformada la causa 6111/13 por extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La diputada Patricia Bullrich, de Unión por Todos los que vivimos de cambiar de partido, reclamó la inmediata renuncia de Ricardo Echegaray, y un legislador del GEN solicitó que se lo convoque de urgencia al Congreso Nacional. En síntesis, sale un rumor de no se sabe dónde que ni siquiera alcanza el rango de indicio. Unos medios lo elevan a versión firme y la oposición lo transforma en denuncia penal. Es de antología, de biógrafo, de una impresentabilidad que resiste cualquier adjetivo. En simultáneo con esa operación, se hizo la efímera prueba de lanzar otra contra Cristina Camaño, secretaria del Ministerio de Seguridad, a cargo de la cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas de la Nación. Sigan también esta secuencia. El martes a la noche, el abogado Miguel Ángel Pierri, defensor del único detenido en el caso de Ángeles Rawson, dijo que Caamaño tuvo comunicación con el juez de la causa para manifestarle su desacuerdo con la imputación al portero. El miércoles, en base a esas afirmaciones, se machacó contra el carácter insólito de la intromisión de Caamaño. El intento mediático, obviamente, fue señalar que el gobierno apretó al juez para que la policía no quedase involucrada en el caso. Pero el jueves se conoció la declaración testimonial de Caamaño, en la que consta todo lo contrario. Se comunicó con el juez para solicitarle el refuerzo de la integridad física del portero, del detenido, e informarle que ante la acusación de la esposa del portero, el Ministerio de Seguridad se encargaría de investigar si hubo aprietes y torturas policiales. Es decir, de juez apretado a medios y periodistas que enmudecieron, o peor todavía, si se quiere, mudaron a titular idas y vueltas por lo que dijo una funcionaria del gobierno. Clarín, pie de página 51, en su edición de anteayer. ¿Cuáles vueltas? Si las idas fueron generadas por los propios medios a partir de las manifestaciones de una de las partes. Mas luego, al extinguirse semejante opereta neonata, surgió que el gobierno oprime al Tribunal Supremo a través del proyecto de ley que le quita a la Corte y transfiere al Consejo de la Magistratura el manejo del presupuesto y el personal de la justicia. ¿Pero cómo? ¿No era que el Consejo ese es el símbolo de la impecabilidad judicial y que el oficialismo quiso avasallarlo? ¿No era, vaya si vale insistir, frase textual casi del sábado pasado, no era que la Corte es un brazo ejecutor, un apéndice de la Casa Rosada? ¿De qué se quejan ahora? De que lo definido por ellos mismos, de que lo defendido por ellos mismos, el Consejo ese es un engendro desconfiable. Ahora es desconfiable. Un niño relativamente despierto, para no exagerar, se da cuenta de lo elemental de la movida. La Corte debe fallar más temprano que tarde sobre la ley de medios, viene de sentenciar en contra de la elección popular de los consejeros magistrales, y si encima dictamina a favor de Clarín, sería un escándalo capaz de beneficiar al gobierno como víctima de las corporaciones. En consecuencia, lo que deben imputar mediáticamente es que la Corte fallará a favor del kirchnerismo porque sus jueces están apretados. Eso es injusto respecto de los Supremos. Al revés,
de lo que tales cortesanos dejaron trascender desde un principio, el fallo en contra de lo que quería o decía querer el gobierno, sobre ampliar los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular. Al revés de ello, decíamos, en torno de la ley de medios siempre estuvo cristalino que en la Corte se avalan los argumentos del oficialismo. El apriete de Clarín y compañía no debería trabajarles conciencia culposa, pero se verá porque los gobiernos pasan y las corporaciones quedan, por más que el gobierno afectó los intereses de algunas muy específicas y de que mucha de la gente, como gustan definir los emporios de comunicación, esté demasiado avivada ya. Este ensimismamiento de la prensa opositora con las cuitas del Poder Judicial quizás revele, solo quizás, la inconveniencia de centrarse en propagandear a sus candidatos. Es llamativo que pasada ya una semana desde el cierre de las postulaciones individuales a las primarias, los principales medios de oposición traten al asunto como irrelevante o verde. No tienen con qué manijear entusiasmados a Massa, a pesar de que el intendente de Tigre fue una construcción mediática de ellos. El tipo se muestra ambivalente, no se le conocen definiciones firmes respecto de nada, y les alienta las sospechas de que es un caballo de Troya que si lo necesita terminará jugando para los K. Scioli los dejó en Orsay por enésima vez y apostó a Cristina porque sabe que, carente del amparo de ella, no tiene destino, sin que tampoco se le otee voluntad de construcción nacional, o incluso porque deba creérsele que considera el modelo como lo menos malo de la oferta existente. Y el resto no cotiza, o hasta da vergüenza ajena. Macri resolvió arriesgar que la política tradicional se acabó, que le bastaría con el 13 y TN, que alcanza con refugiarse en símiles de su cómico santafesino, y que puede prescindir de presentar lista en la provincia de Buenos Aires. De manera que, siendo reiterativos, es lógico que con este espectáculo de los propios sea mejor dedicarse a la justicia. O a la coyuntura de la inflación del precio del pan, al igual que en sus momentos a la del tomate, que para los sectores populares es tan jodida como la fundada sospecha de que hay atrás una maniobra de grandes jugadores. Cristina podrá no ir por la recontrarreelección y es una incógnita insondable cuál es la figura capaz de continuar su liderazgo o conducción, pero si hay algo más transparente que el agua, es su rol de actor principalísimo o único de la política argentina. Los demás, ya se sabe, ya se dijo hasta el cansancio, los demás son comentaristas. Su jefatura, la mediática, opera ora datos, ora inventos. O se dedica a publicar fotos de una adolescente asesinada en una bolsa de basura para después dar cátedra de la moral que necesita la nación.